La aparición de Shakespeare me persigue. Se me aparece día sí y día también, para que me centre en sus lecturas antes de emprender el camino, ya empezado hacia las lindes y variantes de las formas y expresiones de escritura. Lo sé porque me lo ha dicho, cuando pueda haber sido el hecho, en la última noche o la palabra de verano, en aquel sueño, o que de tantas nueces resonaran al fragmento, o a la melancólica conspiración, o a las de un hijo sucesor, o al merchandising de Venecia, cuando pudieran ser la lista, el elenco, en un etcétera larguísimo. Y no basta con una simple relectura, hay que introducirse en el relato, como si de un mismo personaje se tratara. Pero no hay tiempo, no hay tiempo, ni voluntades para hacerlo, y una simple referencia no bastarían con rendirle un cierto homenaje oculto, entre infinidad de lecturas predilectas, que he de escoger y descartar entre tantos y tantos espejismos. Su fantasma es como un propio remordimiento de conciencia, que tal vez me pueda resultar extraño, pero que éste cae repicando y repicando en mi cabeza, sin ser atendido, ni pretenderlo. Es evidente que pretenda recaer en mí, con todo su peso de sátiro y de dramaturgo, como portavoz de los demás clásicos entre los que puedan ser al gusto y albedrío. Pero ¿qué hay de cada época, y de los cánones y estéticas, tendencias o intendencias, de cada autor, de cada mundo u universo, de cada esencia, de cada mito, de cada razón y sortilegio, y de la propia contemporaneidad, en este último siglo, de la presente y la pasada, de lo presente y lo pasado, la vida y por haber, la cotidiana y la menos improbable o comprendida para muchos, de un entorno de cada ser, de una especificación a toda una generalidad, a toda regla, a todo caos, a la peculiaridad y al mismo rasgo, de un paso, de un siglo a otro, de un sentimiento hacia lo inmerso, y un paso más claro, más conciso, más nítido, más profundo, evitando divagar o divagando y cayendo de pleno, en barrizales, hacia la mezcla y no lo puro, de una experiencia, de una sensación y percepción, de un concepto, de una catarsis, varias clases al estímulo, de un espíritu o ánimo, lo psicológico, lo razonable, lo irónico, la paradoja o lo burlesco. ¿Y de la vida qué? ¿De la vida qué? Puesto que no nos podemos olvidar de que no hay más tiempo para todo, pero que hay un tiempo y una estancia para cada cosa, para cada cual, cuando esto nos persigue de una manera progresiva o demencial, a nuestro favor o en contra, el tiempo está pisándonos los talones, en un sinfín de pérdidas lecturas u ojeadas por las estanterías de lo meramente imperecedero, de la sutileza y del detalle, de lo hermoso o lo fatídico, y las cosas que nos quedan todavía por sentir y por vivir. Hay que ser más prácticos, más razonables, aun nuestras fatídicas vivencias en un universo sin igual, de incoherencias, existencias e irracionalidades, donde todo pueda ser, siendo drama o siendo burla, beligerancia o traición, siendo estado y método, sentimiento o pasión. Todo esto no son más que eclécticas divagaciones, pues ante todo, Shakespeare tendría que ser, o no ser, la prioridad, la esencia y lo esencial de lo entendido ante toda dramaturgia y lo surgido, en un estruendo literario, relativo y teatral, filosofía al margen de la vida y del amor, la pasión y las vendetas, psicología al trance, sortilegios inimaginables, arduas fantasías mitológicas, poder, justicias, trifurcas y conflictos, conspiración o sangre derramada, ingenuidad, malicia o trama, identidades y caracteres de una época, y de lo que fueran todas las variantes, la versatilidad, la condición humana. El fantasma de Shakespeare me persigue. Esperando un amor de otra vida. ¿Sabe, doctor? Hoy en día no hay ningún misterio en eso del... Y todo pasa o surge tan deprisa que... La mujer, los niños, el trabajo, la casa, el perro... Meu. El gato, sí, se me olvidaba el gato. Toda mi vida he sentido el acecho a esa pregunta, si alguna vez me he sentido solo. Me lo preguntó una chica ya hace ya algún tiempo, dónde y cuándo, el tiempo es tiempo, con la que salía o se dispusiera una relación, una cierta relación entre nosotros. Y la respuesta, cómo no, fuera evidente u obvia, a lo variante de una vida, puesto que desde que tengo uso de razón, en un sentido u otro, de algo que me falta o que me queda, y ya no diga ausencia o plenitud, lo carencial de un sentimiento o experiencia, dónde y cuándo, la buscamos a través de otros objetos, de otros reflejos, entes o algoritmos, de distintos, similares rasgos parecidos, en las que reflejáramos, intentando que éstas nos fueran para lo íntimo,
ya fuera en la amistad, el amor, afecto o el cariño. Ante el deseo, la virtud, a lo encendido en la atracción, la emoción o el sortilegio. Sino que, más bien, al margen de entendidos, de lo dado o lo no dado, lo expuesto o lo no expuesto, hacia tus padres, hermanos o primos. En tu infancia, en tu niñez, la pubertad o adolescencia, y en todo ese tiempo consecutivo o derivado, o en aleatorias desperdigadas por el tiempo. Y tras de estas, las que más nos pintan los sentidos, ya desprovistas de misterios, la materia, o de enigmas de relevancias, ante todo aquello deseado o codiciado, en esas, ante esa palabra, te picas los dedos cuando te puedas o no, y te digas basta, hasta aquí, el sinfín de palabras o de hechos. Que aunque esa sensación te acompañe por el resto de tus días, te obstinaras en tu ser, esperanzado, que algún día ante el volver o el revivir, esa nostalgia nos siga o nos siguiera, o nos dispusiera, lo que tanto hace o surge en falta o decaída. Puedan surgir los restos ancestrales de una década o transcurso en el relato, entre los vestigios de un amor pasado e inmemorial, efímero o perdido, entre las sombras y luces del destino, o de lo meramente historiográfico. Pero sabe, es como si en mi interior se alojara desde aquellos años de mi infancia esa leve condición del ser y estar, de aquella liviana sensación de que poco a poco se trastorna o se transforma al bien o al bien del mal. Se haya ido incrementando con el paso de los años y los lustros o los siglos, que lo infinito está en el mar, o en esas cumbres o los bosques de quimeras y vergeles, que a su vez ésta se haya ido estableciendo y agravando al no saber, al no ser correspondida ante la dicha o el deseo, aun habiéndome casado, tener no uno, sino 2 hijos, la prudencia y la virtud, y a la espera del tercero, la certeza y lo logrado, la casa, el perro, el gato, volviéramos de nuevo a referirnos, a pronunciar, donde todo me parece tan obvio y tan certero ante lo extraño, al querer forjar, pertenecer, que uno, ni tan siquiera, tiene tiempo a detenerse o a tenerse, que la condición es la de uno mismo y circunstancias, la fluidez de una memoria, de un sentido y sin sentido y de su adverso, y de su gloria, a pesar de toda fugacidad del tiempo, por un momento, por un instante, periodo, o a lo indistinto que hubiera sido de tu vida, y que aquel papel de actor no se preciara al uso de aquel verbo expuesto, reflejo en tantos otros, amor si hubiera sido, si hubiera dicho o pronunciado, manifestado, aparecido el sentimiento. En fin, que en cierto modo, mesura y grado, lo prudencial de la prudencia y de lo osado ante el vacile de la dicha, en un pasado tan cierto como incierto, que se remonta, se resigna. Es un presente que deriva, es un futuro que no existe en estos días, tan solo el antes y el después ante el gerundio de la estancia o de la vida. ¿En qué piensas, mi vida? ¿En qué piensas, mi vida? Amas, cuidas, luchas, forjas o deambulas la contemplativa, y de esas formas, sutilezas de existir, y te despreocupas de todo o de nada, lo anhelado o lo soñado en otros días. Resignación e inconformismo de la mano. Ante tus pies está la huella, el firmamento, ese antes y el después, que tanto se desprende, se aproxima. Parecen retales de otra vida, la misma vida es. La misma vida es. Los desnudos de Lilith. Eres terriblemente hermosa. ¿Qué pintor que se precie o fotógrafo no ha deseado discurrir por la belleza del desnudo y del paisaje? Por esas formas geométricamente trazadas entre sombras y claros de atractivos vulnerables y expuestos por la luz y el filtro de las miradas con las que se observe dicho contenido. En nuestro caso fuera la confianza que la modelo me atendiera y me quisiera dar, ceder ese traje de su alma para otorgar al próximo voyeur un sentimiento satisfactoriamente correspondido. El caso es que empiezo así, para calmar posible y debidas sensibilidades, con las que tratar toda erótica posible que se pudiera acontecer o desprender a lo largo de este capítulo. Para ello la intimidad y cierta relación, a mi modo de ver, es fundamental e intransferible en ciertos casos, pudiéndose exponer después a miradas de terceros, como pudieran ser las palabras que escribo entrelazadamente, componiendo la trama, para que otros la lean o no, la disfruten o gocen, la comprendan, discrepen o se inmersen en ella. En un pequeño sobre, en el fondo de aquella caja de zapatos repleta de fotografías pertenecientes a Susan, ya que Lilith decidió ponerle ese misterioso nombre a esa misteriosa mujer, desconocida, inspirada, según ella, por una canción de Police, la cual, que en un sitio o en otro,
apareciera sola o acompañada de familiares o amigos por los distintos lugares y procedencias, y aquel fotógrafo también desconocido que tanto hubiera admirado los grados de belleza de aquella joven muchacha, que seguramente por el tiempo hubiera envejecido, e incluso fallecido, por las causas que fueran, pero que guardaba algo que tanto a Lilith y a mí nos tenía enigmáticamente intrigados y conmovidos, ambas sensaciones portadas o debidas por una intuición, en que algo nos decía o se intuía en ellas que aquella mujer había sufrido un terrible suceso por el cual su vida hubiera dado un vuelco, y tal vez nos confundiéramos o de otro modo nos acercáramos a desvelar aquel misterio tan sumamente dilatado hasta convertirse en una exposición del tiempo casi imperceptible, línea estirada o extendida por el tiempo ante su ausencia. Aquel sobre contenía unas diapositivas, por lo visto, tiradas en la intimidad de esta. Susan y aquel fotógrafo que tanto la debió querer, ya que no tan solo captó su cuerpo y esencia de mujer, sino que parecía que éste siempre hubiera estado ahí, ante su mirada y desnudez, y en la intimidad de sus sentidos, posando en la tenue oscuridad de aquel apartamento donde yo ahora residía y de donde yo hubiese encontrado tales fotografías. Aquellos desnudos y semidesnudos y translúcidas miradas de mujer enaltecida, sensual, altamente provocativa, eran sin duda alguna algo exquisito para el paladar de aquel amante avizor tras el objetivo de su cámara. Tal vez le sorprenda o no. El caso es que a Lilith aquello de los posados y las fotografías le resultó sumamente interesante, o al menos en aquella vertiente en que éstas se dispusieran, incluso poéticas, rozando grados de tremenda sustancia erótica y muestra de sensualidad. Empezó de una manera como diciéndolo en broma, y acabó por convencerme de lo que decía iba totalmente en serio. Aquello sí que no me lo esperaba, y menos en ese momento en que entre Lilith y yo, solo se establecía una mera relación de amistad acordada, aunque ella dijera que aquello que se le pasaba entonces por la cabeza fuera o debiera ser simplemente una mera simulación y representación de lo vivido por esas dos personas en el interior de aquel piso años atrás, envueltos en aquella tenue oscuridad y dados a la ternura, a la pasión y a la ternura, como dijo, sí, precipitándose en una regresión. A mí, ¿qué quieren que les diga? Todo aquello me pareció un tanto retorcido y pavoroso. Todo aquello me empezara a dar cierto respeto, o díganlo tabú a los muertos, en el caso de que aquella mujer estuviese muerta. Pero todo fuera por satisfacer una buena parte de mi líbido cohibido y en parte entusiasmado, y toda esa digna contradicción, y por otra, agradecer la petición que ésta me hacía, como haciéndome ver que se prestaba al hecho, a ello para el fin de la causa, fuera cual fuera el fin. Una vez en el apartamento, y sé que desde ese mismo punto en que Lilith, en el interior de aquel pequeño y amueblado apartamento, un tanto kitsch, desde que me lo hubiera propuesto, bromas y cumplimientos aparte, hay un periodo de tiempo considerable, existencial a considerar, un lapso, digámoslo así, de días, de horas, de cauces perdidos, o no descritos entre esos dos acontecimientos de la historia, en los cuales las cosas más normales y cotidianas del mundo se acontecieran, nos pertenecieran o no, propias o de nuestro entorno, tal como el descanso, la apetencia, la higiene, la supervivencia o de cajón, o simplemente sucesos aleatoriamente acontecidos a nuestro paso en algún que otro paseo, o andando de aquí para allá o a través de cada pesquisa fotográfica que pudiéramos encontrar referente a nuestra enigmática Susan. Que se fueran sucediendo, no habiéndose detenido así como así, dejando de sucederse en el espacio-tiempo, sucediendo donde simplemente por no citarlas o referenciarlas en el texto. Ahora que ya saben que entre una cosa y la otra, entre párrafo y párrafo de escritura, hay colapsos de vida acontecida por la que devenirse, continuáramos desde aquel punto en que Lilith me tendiera la cámara fotográfica con la que tantos viajes había realizado, tal vez al Cairo, a Marrakech, a Libia, a Grecia, a Turquía, tal vez a India, a China, Japón, Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, Turquía, Escandinavia, Islandia, la vieja o la antigua Europa o Inglaterra, Escocia o Irlanda, el Canadá, México, Sudamérica, lo que entre estos se forja y conglomerara en un extenso y vasto universo ambiguo y altamente contradictorio, como lo es el mundo, nuestra estancia en él, y que yo la cogiera con mis manos, una vez habiéndome precavido de cómo funcionaba en un cursillo altamente intensivo y procurado por Lilith. Todo aquel mecanismo ante la óptica,
para que ésta se pudiera acontecer desnuda o semidesnuda en dichas fotografías dadas, en una propia y resultante oscuridad para el ambiente. No crean que los grados de sensualidad sean menores por la manera en que me expreso, solo intento hacer más ameno el transcurso de algo conductivo, y ni que fuera la muerte de un propio familiar el que se hubiera acontecido en susodicho domicilio años atrás, y lo intentara desdramatizar en un mero relato ficticio, y una vez pasado cierto tiempo, aunque haya casos para guardarse uno cualquier tipo de excentricidad o frivolidad al respecto, o el buen o el mal humor en tal caso, en eso estamos de acuerdo. Todo dependiera de cómo queramos, cómo quisiéramos ver, o que nos vieran, y al comprender los detalles remarcados de una historia, de dicha historia, pues hay tantas maneras de contar un simple hecho, un simple suceso, o circunstancia, que se sorprenderían de cómo puedan cambiar en un modo u otro a la hora de contarlo, o expresarlo, o quien lo cuente. Pero ahí está la gracia, la esencia de la escritura, donde todas las cosas ya están dichas, hechas, relatadas, pero no a la manera de contarlas o de la propia interpretación o sentimiento, la versión de los hechos meramente en la ficción de un contenido, ya que la realidad es tan distinta que, como ustedes puedan saber, en muchos casos, ésta supera en grados a la ficción, ya fuera por desgracia o por ventura. El caso fuera que dicha estampa en primerísimo plano, donde ya la propia palabra nos lo indicara, y la órbita de los ojos se nos cuadrara en diapositivas y se nos hace ascuas, aunque una palabra tan hermosa y deseada al contemplar su sutil belleza orgánica, esa palabra es el pubis, que en dichosa y contenida esencia, en cada una de sus dos posibilidades pertenecientes a sus dos correspondidos sexos, aunque en tal caso nos centráramos en la metafísica y no en el detalle, levemente intuido, inducido, inmaculado, y recónditamente ubicado en la vertiente interior superior de sus muslos, donde el vértice de aquel triángulo vertiginosamente trazado en el vientre de dicha feminidad se hallara el conducto de todo placer y de la vida, en sus caderas, en el bajo vientre, mientras sus piernas, juntas y recostadas, dibujaran sombras y volúmenes de una arquitectura dada y trazada, y de cada elemento para alcanzar el cielo, o meramente en dicho instante, la satisfacción de contemplarlo o el rozar. En el diván de los divanes nos van abriendo las piernas, y digo la perspectiva de toda una belleza y luz desmesurada e impactante ante nosotros, de todo un universo acontecido para el hecho más puramente contemplativo y sensual, en el que la mujer se nos prestara a ello, independientemente de sus múltiples matices, capacidades y virtudes, y dones de las que tantas otras maneras de observar o contemplar a una mujer, no viéndola tan solo como un mero objeto o juguete fetiche, por el cual trastornarnos, distorsionar la realidad y los sueños, las miradas y el falo, sino como un alma y psicología procurada ante la nuestra. Ese pubis, ese santuario de la vida y del placer, como ya he mencionado, esa apertura dichosa por la cual salen los niños tarde o temprano, y todo sea nuestra voluntad de hacerlo. Todo a su debido tiempo, ¿no creen? Aunque siempre haya vías de escape. Por lo que hacía a mí, no pretendiera tener hijos con Lilith, ni creo que tampoco los quisiera tener ella, aunque siempre hubiera el riesgo en dichas relaciones, que en tal caso, de dar la semilla en el blanco, ya oportuno. Y dicha la expresión, no creo que nos disgustáramos por ello, ya que siempre es bienvenida a la idea, si el amor place entre nosotros, aun estar levemente distanciado o precavido en ella. Y ya lo dije, sí. Por otro lado, sé que no soy el mejor modelo a seguir, por eso no quita que yo no pueda ejercer de padre, faltaría más, en una sociedad cada vez más lustrada en la que todos tenemos que ser modelitos generacionales acabáramos. Volviendo ahora a los tobillos de Lilith, continuaré citando esa curva deliciosa y deliciosamente trazada, y que ascendiera todo su cuerpo, por aquel devenir de todo su cuerpo, y que me produjera auténtica locura cada vez que al contemplarla, descalza o montada en sus molduras, de no todos los zapatos. Todo hay que decirlo para que no hayan posibles malentendidos, ya que hay ciertos zapatos que hasta de verlos producen verdadera aberración o dolor, solo de ver las alturas delgadeces por las que se enfilan las agujas desde el suelo, dando 1 o 2 palmos más a la señorita que se preste a ellos, con esa cara de dolor disimulada, pero no voy a hacer crítica a vestimenta alguna, solo era una aclaración, puesto que a mí lo que realmente me gustara son las zapatillas de andar por casa.
Esas son las que realmente me gustan. Y no me pregunten por qué. También las chanclas de esparto, entre otras zapatillas más prestadas a la comodidad. Si ustedes se fijan, la mujer tiene semblantes, vamos, que tiene curvas parecidas. Por ejemplo, el puente de los pies es igualmente proporcional al arqueo de la espalda, a su arqueo de la espalda. O los dos arqueos de la cintura con la curva de sus ojos. Los arcos de los senos son diametralmente semblantes a los pómulos. O el de las nalgas, el de las nalgas, esos son parecidos a los... bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son singularidades, peculiaridades, rasgos de metafísica en sí, o más bien dicho, en las que obscenidades aparte, uno se fijara en esos detalles, dibujando a la mujer, o mejor dicho, dibujando sobre ella como la estructura más bien forjada, al elemento existencial, ya la parábola. Ahí me la he tirado, pero bueno, siempre hay excepciones. A pesar de todos los pensamientos que se me pudieran pasar o devenir por la cabeza durante toda aquella sesión fotográfica y amateur, en la que, por cierto, ningún otro fantasma pareciera darse encuentro con lo meramente hermoso y fascinante de dicha sensibilidad objetiva de la cámara, por supuesto, por la que discurría Lilith, dirigiéndome a ella, en cada postura, en cada indicio, en cada cenit, de su cuerpo envuelto en sedas de aquella tenue oscuridad latente que acogiera nuestra líbido de inspiraciones para dar resolución y cabida a los contrastados volúmenes de cada ser, de cada estancia que se plantearan dichosos y envueltos, desenvueltos ante mí, escalado de grises, filtrados contrastes, con algún que otro matiz resaltado en cada una de ellas, por ejemplo, el de un libro en especial, en su color portada por las estanterías, el de un letrero iluminado divisado por la ventana en las inmediaciones de la calle, el de una botella de vino resultando su verde esmeralda, un contraste extraordinario, o el de sus ojos y expresión, regalándome la vida e intimidad de sus posturas. Como comprenderán, después de todo, ambos acabáramos en la cama, ya que ni ella ni yo fuésemos profesionales y tampoco fuéramos de piedra, pudiésemos resistir a aquellas tantas sensaciones.